se estaba sucediendo, es que la falta de comunicación intrafamiliar, donde los hijos buscan otro rumbo. Habíamos hablado de la clase, rescatando un poco de la clase anterior, donde los hijos de aquel tiempo con la actualidad es diferente. ¿Por qué? Eso es lo que sucede. A veces hacemos más trabajo, nos preocupamos por nuestro interés, pero no vemos lo que estamos perdiendo. Eso es parte de la ventaja, aunque hay muchas de las ventajas, profe, con esta pandemia, aunque muchos ven como un stop, un fracaso, un reto, ya. Pero la pandemia ha dejado muchas cosas buenas. La desventaja, la desventaja que ha tenido con la pandemia es que no conozco mis amigos, muchos perdieron, muchos de mis amigos perdieron la vida, muchos de mis familiares perdieron la vida, no hubo mucha comunicación, los trabajos y el empleo, el problema que tenemos ahorita, profe, ¿ya? El desempleo, ahorita el trabajo está tan difícil que solamente en el área nivel bajo, si no tiene contacto, no encuentras trabajo. Mucho de las mini o microempresas cerraron por no tener ingresos. ¿Qué más? Habiendo desventaja. Con esta pandemia, parte de eso, algunos que dieron positivo con el COVID-19 han adquirido enfermedad nueva. Se han dicho que es una, ¿cómo que le dicen? Una escuela, algo así. Pero, una secuela. pero, profe, lo que te digo, si entendiéramos bien esa frase, son enfermedades adquiridas a través del virus. Sí. La salud de uno lo ha deteriorado, ha dejado enfermedades nuevas, enfermedades crónicas que nunca sufríamos. Si te doy el ejemplo, profe, gracias a Dios no me dio el COVID, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero con esta vacuna, la segunda dosis que he llevado, con esta vacuna, profe, no puedo correr mucho. Ya, me agito demasiado. Si corro 200 metros, como que, no sé, la verdad que no sé, no sudo mucho. Entonces, son varias cosas que yo en mí he visto de que la desventaja de la pandemia ha dejado muchas cosas. Correcto. Bueno, vamos a darle oportunidad a otros compañeros. Muy bien. Bueno, fíjate que es un reto que siempre le voy a dejar a ustedes y creo que la semana pasada, no sé de quién de ustedes, perdón, ha logrado en estos días leer un texto que dejé en la plataforma que se llama Filosofía del Desánimo. ¿Quién de ustedes lo leyó? Con toda honestidad. A ver. Yo hoy siento que todos están escondidos, nadie habla, nadie prende la cámara, todos están así como que, ¿qué pasó? ¿Qué me les pasó hoy? Está como está la ciudad hoy, convulsionada, que no se ve por uno
tomar atajo para poder llegar temprano y por todos lados había un tranque y un encerrón. A ver, cuéntame. ¿Quién pudo leerse este excelente libro? Que son unos fragmentos, encontré fue un fragmento de ellos y que me gustó muchísimo. El gran amigo José Carlos Ruiz. ¿Quién de ustedes leyó esto? ¿Quién de ustedes ha logrado meterle la mente a esto? A ver. Nadie. Pregunto. Todo está en silencio. Hacemos un rosario. ¿Cómo está la camándula por ahí para buscar rosario? Hacer un rosario para decir hablan o dicen algo. ¿Quién pudo leer algo de esto? Con un buen no, me conformo. Con un buen sí, me alegra la noche. A ver. ¿Hay gente aquí en el planeta? ¿O no hay nadie? ¿O paramos la clase? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? A ver. Profesor, le voy a ser sincera. Yo no he podido leer eso. Ok. No he tenido tiempo. Perfecto, vale. Eso me gusta que me digan la verdad. Sí, así me gusta. No he leído. ¿Qué sentido no tienes tiempo? ¿En qué sentido? ¿Cómo dice? ¿En qué sentido dice que no tuviste tiempo? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que ahorita mismo estoy teniendo unos problemitas con inglés. Entonces, Ok. también estábamos haciendo lo que era los trabajos de matemática y todo Ujú. se me iba como acumulando así, pues. Y también yo trabajo, entonces no me da tiempo mucho de todo esto porque yo Perfecto. trabajo 12 horas al día. Ya, ya. Muy bien. Eso me gusta la sinceridad. Ok. ¿Y crees que puedas leerla en cualquier momento o se te va a dificultar mucho? Sí, profe, cuando ahorita me establezco un poco ya podré leerlo. Trataré de hacerlo porque no puedo dejar todo para último ni estar así despistada de lo que usted manda. Ujú. Muy bien. Excelente. Buena respuesta. Muy bien. ¿Alguien más pudo leer algo de este texto? Con un no me conformo. Con un buen no me conformo. Cuénteme. A ver. Nadie dice nada. Todos están callados. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profesor, le soy honesta. Esto que acabo de poner en su pantalla, yo no lo he visto. ¿Seguro? Si yo me metí en el 3 y me puse los links, pero no son eso. No. No. En la unidad 3, Profe, ¿no ¿no? sale algo del libro? Ujú. Algo Porque de lo que que el tenemos valor de del libro, educar. ajá, ese no es. Y el otro es un video Eso era, Es el capítulo 2 que usted nos mandó a leer. Ujú. el capítulo 2. ¿Se quedaron aquí? Sí, sí, profe, Sí, ahí profe, está, este el estamos. Ujú. capítulo 2, los contenidos de la enseñanza. Ujú. Ok. Pero este que está acá, de la semana que viene. ¿Ok? Lo que puso hoy. Ajá. Ok, porque ese no lo he visto. Ok. Y esto, que ustedes tienen acá, tampoco lo leyeron, me imagino. Yo ¿Quién empecé a pudo? leerlo y no, la verdad es que no pude terminarlo. Son como Ok. 75 páginas, profesor. Sí, yo creo que No, le digo que. Ajá. sí, Venga. son varias, son 120 páginas, pero el profesor quiere que leamos el capítulo 2, que es los contenidos de la enseñanza. Creo que son como 9 páginas por ahí, no, Ajá. no conté bien. Correcto. Ajá, pero Ok. bien profundo el tema, profe. Y bueno, como no Eso. soy filosófica, yo dije, pero muy atinada a muchas cosas que en realidad me quedé con eso, porque no todo lo entendía, pero me quedó mucho la parte de que tenemos una capacidad desde que Ujú. nacemos, la parte abierta y cerrada. Y creo que cuando estudié por primera vez las escuché, pero
como que no les presté atención cuando di psicología y eso, pero ahora viéndolo bien, es verdad, porque yo atiendo a niños pequeños desde que nacen y la manera que ellos van en esa etapa, en la parte cerrada, que es lo que yo aprendí y ya lo aprendí, o sea, ya aprendí a caminar, ya sé que caminar, ya me sé controlar, pero cuando el niño ya está más grande y apenas está aprendiendo a pintar, a no salirse del contorno, es un proceso, es una capacidad abierta que es constante y a medida que va creciendo, va a ir adquiriendo más habilidad. Y me llamó mucho la atención y me dijo, wow, esa parte pues es importante que uno como profesional, ¿verdad? Que vea a los niños y demás adultos, es importante tenerlos presentes para uno saber en qué rango está, por decir así, la capacidad del niño de acuerdo a la edad y demás. Sí, muy bueno de verdad el contenido de la enseñanza, pero sí sería bueno, profe, que nos ampliara un poquito más, porque claro, es un contenido amplio y pues no todas las cosas, ¿verdad? Se entienden, ¿verdad? Siempre a uno le llama la atención un poquito más y también me gustó la parte donde dice que no solo basta con hacer, y eso es totalmente cierto, porque si naciéramos y no hiciéramos nada, pues no seríamos nada. Esto es un proceso que nos lleva a ser quien somos y es bueno saber tomar buenas decisiones, ¿verdad? Que nos lleve, por ejemplo, al éxito, ¿verdad? Y no al fracaso. Muy bien, me gustó mucho la intervención que está. Y me alegra mucho que la perspectiva de Sabater te haya cuestionado, ¿no? En el sentido de ver el valor, la riqueza de esto. Y de hecho el libro se llama El valor de educar, si no recuerdo, ¿no? Entonces, fíjense algo, voy a tener acá. ¿Alguno me puede leer esto? ¿Quién se anima a leerme un poquito esto que está acá? Lo primero que la educación transmite a cada uno de los seres pensantes es que no, se me perdió, Vale, va bien. Esa lección no de que no somos. somos únicos, que nuestra condición implica en el intercambio y significativo con otros pacientes simbólicos que confirman y posibilitan nuestra condición. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice esta frase aquí? Nos dice primero que no, es que no somos únicos. Es decir, que nuestra condición implica el intercambio significativo. Este intercambio significativo es lo que nos hace a ti y a mí poder tener esta educación, una educación de calidad. Una educación de calidad no simplemente es llenar un programa de estudio, de bibliografía, sino ese intercambio, esa interacción, esa forma de poner en común lo que queremos ser y cómo queremos ser. Entonces, ¿de qué forma este intercambio nos hace, pues nos configura como personas? Nos configura, como bien decía otra compañera, darnos cuenta que todos tenemos un proceso y que hay momentos en que se estanca. ¿Ok? Que esta forma de mirar también el aprendizaje que nos plantea Sabater es un aprendizaje que se va haciendo continuo, evolutivo. ¿Ok? Dice acá, lo segundo, ciertamente no menos relevante, es que no somos los indicadores, perdón, los iniciadores de nuestro linaje. Que aparecemos en un mundo donde ya está vigente la huella humana, de mil modos, y existe una tradición de técnicas, mitos y ritos de la que vamos a formar parte, en la que vamos también a formarnos. Es decir, nosotros no llegamos acá haciendo cosas. Ya cuando estamos aquí en este mundo, ya eso está diseñado. Y eso es algo importante rescatarlo. Porque a veces sentimos, o por lo menos la percepción que uno va teniendo cada día, como que esta cultura digital nos quiere hacer ver que somos dueños y señores del mundo. No. La palabra innovación no significa la negación de lo existente. La palabra innovación significa la capacidad de co-crear con lo ya existente y cómo le doy yo una vitalidad desde mi aporte, desde mi percepción del mundo y desde lo que soy, complemento mi participación en la construcción de este mundo. ¿Ok? Y la educación es eso.
La innovación educativa, si lo queremos ver desde la perspectiva educativa, nuestra innovación educativa no es el quitar lo que ya no sirve, es tomar en cuenta la referencia que se ha hecho tradicionalmente y cómo lograrlo contextualizar, cómo lograrlo hacer vida en este mundo. Por ejemplo, la educación post-pandemia. ¿Cómo será la educación post-pandemia? ¿Cuál será el reto de la educación post-pandemia en Panamá? Básicamente en Panamá. ¿Cómo hacen los educadores de panameños? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cuál es el reto que tiene el educador panameño con su propio país? ¿Se va a tener que seguir estando al margen del progreso? ¿O es necesario, y la experiencia que están teniendo ustedes como estudiantes en la educación virtual, que veo yo y estoy convencido que esta experiencia que estamos teniendo todos es una forma también de ver cómo vamos a construir Panamá. Panamá no puede quedarse al margen tiene que unirse a lo que ya está, a lo que ya existía y que nosotros nos negábamos, de asumir que es la innovación tecnológica. ¿Sí? Dígame. Sí, eso es lo que le iba a decir. Yo siento que la gente habla de que cuando regresemos a la normalidad, pero lastimosamente ya nada va a ser como antes. Ya hablando en lo de salud, todos los temas. En la educación, ya la educación, creo yo que no deberíamos seguir viéndola como antes. La educación virtual ya existía. Ya hace tiempo. Pero por lo menos aquí en Panamá se daba muy poco. La gente buscaba más a lo que era lo presencial. O sea, no sé, como que no les llamaba la atención o no le daban esa importancia. Yo creo que a lo virtual. Sentían que no iban a aprender lo mismo, no sé, pienso yo. Después de todo esto, creo que ya ellos ya se ganó esa parte de nosotros. Ya es algo que tenemos que unir para no seguir viéndolo. No es que, bueno, ya se acabó el virus, ya vamos a hacer todo presencial y ya lo virtual lo echamos en un baúl. No, creo yo que no debería. Hay que seguir buscando otras cosas. Totalmente de acuerdo contigo, Maylin. Cierto, no se puede estar en saco roto de esta experiencia que estamos teniendo formativa. Aquí hay mucho aprendizaje todavía que no se ha logrado procesar, que no se ha logrado darle el tratamiento necesario. Y no se ha logrado, lo voy a decir en buen término, filosofar como debe ser con respecto a esta experiencia de educación virtual desde el contexto Panamá. Esta experiencia que estamos teniendo, la virtualidad, nos demuestra muchas cosas. Nos demuestra, si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, nos demuestra que sí podemos organizar. Que el reto de la educación virtual no es tanto los contenidos que se tenga que hacer, sino mi manejo del tiempo. Aprovechar y organizar mi tiempo y organizar los espacios para dedicarme a estudiar, que a veces en la casa no es nada sencillo por todas la dinámica que tiene la casa de por sí misma, ¿no? Pero es ahí, es eso. La educación a distancia también tiene una cosa muy positiva, y es que te da el espacio para tú poder estudiar a tu ritmo. ¿Sabe qué interesante? Que de repente uno de ustedes está ahorita por X situación en el trabajo. No puede salir del trabajo. Y si estuvieras corriendo a la universidad, llegara tarde. Te pierde la mitad de la clase. ¿Qué ventaja tengo? Que ahora yo puedo estar trabajando, no puedo conectarme a la clase porque tengo una circunstancia X, pero después puedo ver la grabación de la clase y me puedo poner en contexto. Esas son algunas de las bondades que podemos sacar de la educación a distancia. Tengo otra bondad, tengo una plataforma 24/7 donde puedo bajar el material que me dejan para estudiarlo. Lo leo a mi ritmo, a mi manera. Entonces, son cosas que hay que valorar, realmente hay que valorarla en la educación a distancia. Yo tengo una experiencia del 2010, no sé si se lo he contado, pero tengo una experiencia del 2010 cuando me formé como tutor virtual.
Y en el 2010 se veía que el 2020 la educación iba a migrar hacia el lado tecnológico, hacia el lado de la educación virtual. Pero las proyecciones que se hacían en el 2010 no era sustentándose en la llegada de un virus, sino en el avance de la tecnología. Se apostaba al avance de la tecnología, de que los centros universitarios se fuesen adecuando, ya, sobre todo los centros universitarios, los centros escolares de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, no se hicieron esos ajustes por X razón de los gobiernos que tengamos, y llegó la pandemia sin planificarla, pero llegó tocando la puerta de la educación. Y resulta que no estábamos preparados. Muchos de nosotros no estábamos preparados para ello. Una razón, uno de los elementos que podemos tocar de análisis es ver la conectividad. Nuestro Panamá tiene mucha deficiencia de conectividad, sobre todo para las áreas más vulnerables de las comarcas, que no se ha atendido como debe ser. ¿Okay? Adelante, Alexander, creo que había levantado la mano y disculpa que no te di el derecho a palabra. Adelante. No, está bien, profe. Me extendiste las preguntas que iba a hacer, pero retomando el tema que iniciamos, la educación post pandemia. Cierto, todos los retos que estamos viviendo los estudiantes que estamos acá en la ciudad, hay una perspectiva, ¿ya? Pero comparémosles, si filosofamos con los estudiantes que han tomado la clase, que han tenido esa experiencia de tener clase virtual, de usar esa herramienta, comparando con niños de difícil acceso, donde no tienen recursos y tienen esa virtud, esa potestad de estudiar, de seguir estudiando, pero por X, Y motivo, esta pandemia lo ha dejado a la deriva del barco. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva del post pandemia para esos estudiantes que, digamos, no solo son niños, sino son estudiantes adultos universitarios que estudiaban por lado de la comarca 15x15, semipresencial? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos diferenciar entre nosotros que ya tenemos experiencia de usar herramientas tecnológicas? Y también ellos estaban estudiando en la universidad, pero por la cual motivo que no pudieron, dejaron de hacerlo. ¿Cómo quedamos? Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno de buscar un método? La educación, cierto, la pandemia vino tocando puertas, pero no a todos fue tocando puertas. Ya. A muchos fue estancando los sueños. Ya. Mira, Alexander, hay una cosa que tú deja una preocupación bastante fuerte y un reto que tiene, que lo veo de esta manera, ¿no? Quizás creo que creo que el reto que podríamos aducirlo allí es de cómo dosificar el contenido para que se pueda convivir de manera sana la formación de estas áreas de comarca. Algo que la pandemia me ha enseñado a mí como docente es que tú no puedes seguir con un programa, ya no se puede seguir con una carga de programa de rellenar planificaciones. Hay que buscar la manera de dosificar. ¿Por qué digo dosificar? Porque quizás siento yo que se ha perdido mucho tiempo en contenidos que no responden a la realidad. Y la educación post pandemia nos ha demostrado o nos va a demostrar que la educación tiene que adaptarse a esta nueva
realidad que nos está tocando vivir. Y esta nueva realidad se han despertado nuevos conceptos y nuevas formas de mirar el mundo. Entre esas percepciones del mundo es las relaciones con las demás personas. Todavía seguimos conviviendo con una mascarilla y vamos a seguir así por un buen tiempo. Pero siempre vamos a convivir, una vez que quiten la mascarilla o cualquier cosa, vamos a vivir con una incertidumbre. Nos volverá a suceder otro tipo de pandemia. Hemos superado totalmente esto. ¿Me sigue? Entonces, el detalle creo que es importante revisarnos cuáles han sido el contenido, las asignaturas, el contenido de la asignatura que generaron un aprendizaje significativo en nuestros chicos. ¿Cuáles han sido esos métodos que han respondido de manera eficiente al contexto que estamos viviendo? No todo después que estemos superando esta pandemia vuelve a ser normal como lo dejamos hace un año atrás. Difícilmente. Por todas las situaciones que estamos viviendo, por todas las situaciones incluso hasta emocional que estamos viviendo a raíz de la pandemia. ¿Sí? Esto es una manera de uno entender que la vida va evolucionando. Y en esa evolución hay algo que no puede quedarse atrás, y es la educación. La educación debe ser la punta de lanza que nos indique cómo poder procesar los contenidos y de esa actitud de procesar los contenidos, cómo darle respuesta a la realidad que nos toca vivir, a las circunstancias que nos toca vivir. Los trabajos remotos van a existir, siempre han existido y van a seguir existiendo de ahora en adelante. ¿Cómo preparar al muchacho para esto? ¿Cómo preparar nuestra educación para un diálogo más con la tecnología? Que la tecnología no sea el obstáculo ni se vea como una camisa de fuerza, sino que se vea, se perciba, se siente y se trabaje como un mediador a construir conocimiento. ¿Cómo lograr también, otra respuesta que tiene que dar la educación post pandemia en Panamá, cómo lograr hacer que los docentes seamos, me incluyo, seamos más empáticos con la realidad de nuestros chicos? Todavía existen muchos docentes que viven con una carga de superioridad y que maltratan a los niños. Y la pandemia nos demostró la ausencia de empatía. Y si algo que también ha ayudado a mejorar la pandemia ha sido el despertar empático de respetar las normas, de aprender a respetar los establecimientos cuando dicen que no puede estar más de 100 personas por X. Eso significa ser empático. La empatía significa conectarme con la realidad, con lo que soy y ser coherente y ponerme a veces en los zapatos del otro. Eso es la educación del futuro. Darnos cuenta que muchos de nuestros conciudadanos la pasaron mal. La pobreza en nuestro país es muy bárbara. La pandemia nos demostró. Mucha gente que va a venir al aula con un duelo no procesado. Y el docente no puede ser visto ya, o no debemos concebirnos un docente simplemente como yo soy la autoridad y ustedes abajo que son mis alumnos. Ahora el docente tiene que ser un acompañante, una persona humana, una persona que sea capaz de guiar al otro o de escucharlo sencillamente, de escucharlo, de no dar respuesta, sino bien de escuchar y motivar. Es un verdadero docente. ¿Sí? Y eso es lo que va a necesitar la educación post pandemia, un docente que escuche, que sea empático y que sea humano por encima de todas las cosas. ¿Ok? No sé si me entendí, si se durmieron. ¿Cómo es el asunto? A ver, cuéntame. Aquí estamos, profe. ¿Ya se durmieron? Ah, caramba. Bien. Voy a mostrar un video. Al demostrar el video, quisiera hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha logrado ver una película llamada Patch Adams? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado hablar? ¿Ha escuchado, perdón? Patch Adams. No, No, profe. profe, yo no. ¿Ninguno? Yo no. Dios mío. Bueno. Déjenme, es que
A ver, ni Nosca no vino a clase hoy, Dios mío. Ni la gente que... nadie. Aquí estoy. Hubo una fuga Profesor, mire, masiva. hola, ¿cómo están? Casualmente quería comentar algo de la característica que usted estaba diciendo. Yo estoy en un grupo en Facebook que es de psicopedagogos, ¿verdad? Ahí nos mandaron hoy, de casualidad de la vida, una imagen donde dice las características para ser un buen profesor. Y casualmente usted toca ese tema y se me viene a la mente la imagen y los diferentes ramificaciones porque era un mapa mental que mostraban con diferentes cualidades que uno debe de tener como docente, ¿verdad? Y que a veces hay ciertos maestros que no lo tienen o no las dan a conocer, no tienen esa facilidad para demostrarla. Y me quedo con una frase, déjeme que se me abra acá la imagen. Si la puede proyectar sería buenísimo. Es que estoy del celular y ahí sí no sé cómo Caramba. se proyecta. Caramba. Con la computadora sí me es más fácil, con el teléfono no. Okay. Aquí dice. Ay, Dios mío. ¿De quién es ese celular que está reclamando el dueño del celular? Aquí, casualmente, la que más me llamó la atención, déjeme subirle aquí el color, era la dedicación, el actuar con autonomía, el compromiso que uno debe de tener con sus alumnos y con sus propios compañeros como educadores. Tener empatía al momento de trabajar con ellos. Anda, Kalin, anda. Tener esa empatía cuando uno trabaja con diferentes tipos de personas, pues tienen diferentes personalidades. No todos están en el mismo nivel y si tú puedes brindar la mano, brindar ese apoyo, dar esa pequeña enseñanza, siento yo que ayudarías mucho a tu compañero y a los niños que esa persona está educando. Correcto. También aquí que debemos ser personas con innovadores, que estemos en constante aprendizaje para que así mismo la educación que nosotros le brindemos, los conocimientos que le brindemos a los niños, sean eficaces para poder ellos estar a la vanguardia también. Que debemos de tener madurez emocional para tratar con esos niños, que por ejemplo aquí pongo a mi niño que dice, mamá, mira lo que está haciendo mi papá. Entonces, así nos pasa en la clase, maestra, mire que Juan está haciendo tal cosa. Tenemos que buscar la manera de sobrellevar lo que está haciendo el otro niño y no perder el hilo de la clase y que los demás pierdan también y se distraigan por ciertas actitudes que tienen los niños. Correcto. Y bueno, esta es parte de lo que quería compartir, pero estaba buscando mientras usted estaba hablando de la película que iba a proyectar el pedazo. Y bueno, ese es mi aporte. Ya con lo que va de la clase iré aportando. Estoy aquí. Ok, perfecto. Sé que te Profesor, mande. ya sí sé, porque no entendí cuando dijo el nombre de la película, pero Patch Adams es el de yo la vi del médico que se vestía de payaso para animar a los pacientes, a los niños, que es una película bien emotiva, que tiene un mensaje bien profundo. Correcto. Sí la vi, sí sé cuál es. Ok, perfecto. Sobre todo, después que pasó la película, ese actor se mató. Sí, a los años, sí. Exacto. Se suicidó. Sí. Eso fue muy fuerte. O sea, él pasó, si no me equivoco, por una depresión. Correcto. Ajá. Correcto. Y lo peligroso. Después de haberlo visto actuando en esa película con ese fin, y él, todo lo contrario. Sí. Bueno, lamentablemente, o sea, la depresión es algo, es la presencia de un virus muy silencioso. O sea, no todos lo sabemos. A veces no lo sabes identificar. Sí. ¿Ok? No todos sabemos identificar la presencia de la depresión y es ahí donde está lo grave. Sí, correcto. Porque al no saber manejar una situación tan difícil, te hace presa de la misma. Pues. ¿Okay? Te hace presa de la misma. Entonces vamos a ver un poquito el video y luego compartimos algunas reflexiones. ¿Ok?
Me llamo Patch Adams y soy payaso, pero también médico. Quizá hayáis visto la película en la que Robin Williams hace de mí. Nací el 28 de mayo de 1945 en una familia militar. Mi padre era soldado, luchó en la Segunda Guerra Mundial y luego vivimos 3 años en Japón. 1947, 48 y 49. Luego se fue 4 años a la guerra de Corea, lo destrozó. Le quebró el alma. Luego vivimos en bases militares en Estados Unidos. En aquella época me describían como un rarito, friki, empollón, lerdo. Nunca fui demasiado masculino. Me pegaron muchas veces. Y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington, en el famoso discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. Y ¡boom! Cambié de inmediato. Me dije, tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión con 18 años de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser 6 cosas en todo momento: feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista, pero ¿de qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. Y eso hice. No eres el tipo de médico que está 10 minutos con su paciente. Quieres pasar mucho tiempo, incluso 3 o 4 horas con cada uno de ellos, porque no quieres solo curarlos, sea lo que sea que les pase, sino entenderlos. Bueno, creo que ayudaría si te explico el concepto de hospital que llevo intentando sacar adelante desde ese momento. En la Facultad de Medicina escribí un trabajo sobre el tipo de hospital que quería, en el que todos los empleados vivieran juntos en una comuna ecológica. Estábamos en los 60, recordemos, y yo era lo que se conocía como hippie. Tendríamos 120 empleados viviendo en el hospital. Sería una granja, una comunidad de artistas y el propio hospital. Creíamos que teniendo unos empleados felices y divertidos, tendríamos pacientes felices y divertidos. No habría distinciones entre pacientes y empleados. Hacíamos fiestas, llenábamos habitaciones con globos del suelo al techo. Podía haber 50 personas en la sala sin verse entre ellas porque había globos por todas partes. Y si alguien tocaba un globo, lo notábamos todos. ¿Qué herramientas usabais con ellos? Me hace gracia lo de herramientas. Éramos sus amigos. Mi abrazo más largo fue de 12 horas. Imagínatelo. Quiero que la sanidad sea gratis para todo el mundo. Una sanidad en que a los doctores y enfermeros les encante su trabajo, incluso si un día no curan a nadie, y trabajar por la paz y la justicia fuera de mi profesión. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto? ¿Cómo? Adelante. No, adelante, cuéntame. De verdad que ojalá los médicos ejercieran su profesión, además de querer curar a las personas, buscando ayudarlos de alguna manera. Porque yo en lo personal lo viví con mi papá. Él tuvo un doctor que lo evaluaba, un gastroenterólogo, que lo evaluaba por él tenía hígado graso. Y mi papá iba, se hacía sus exámenes y todo, se le pagaba y al final el doctor, él tuvo una emergencia, mi papá tuvo hemorragia y él nunca apareció en ese momento. Su asistente, gracias a Dios, tampoco apareció y quedé llamando yo al mío.
Y al final resulta que todos esos años que él estuvo evaluando a mi papá, al final lo estuvo haciendo sencillamente para cobrarle y no para curarlo. O por lo menos para que él mejorara con el pasar de los años. Realmente lo estaba prácticamente matando. Al final no tenía hígado graso, tenía cirrosis. Y mi médico lo salvó y es el que ahorita mismo está con él. Pero hasta el sol de hoy, él en ningún momento tuvo la decencia de disculparse, de aceptar su error, jamás. Y sencillamente estuvo por sacarle dinero y más nada. Realmente no estaba por su salud. Y de verdad que eso nos afectó bastante porque uno piensa que está confiando en alguien capacitado, en alguien que le importas y no tanto por lo monetario, sino como ser humano y al final realmente estaba solamente por sacar dinero, pues. Y muchos médicos son así. También el trato que tú recibes en los hospitales. Yo estuve hospitalizada por una situación y las enfermeras eran una más mala que la otra. Y al final no entiendo el propósito de estar ahí si entre comillas es por vocación, cómo tú tratas mal a los pacientes. Y así hay otras carreras, no necesariamente la medicina, pero bueno, enfocándonos en esto del video. Nosotros, y en nuestro medio. Sí. En nuestro medio, ¿qué tal? Era cuestión de revisarnos, ¿no? Digo, también en la educación me han tocado, me tocaron profesores cero vocación, ellos estaban por dar su clase, si entendías bien y si no también, sencillamente los papás estaban pagando y nosotros teníamos que recibir la clase y si entendíamos o no, ellos ya estaban cumpliendo. Y es muy triste realmente porque al final la educación tiene un punto muy importante en la sociedad. Y sobre todo nosotros que vamos a estar educando a niños, tenemos que prepararlos de la mejor manera para que ellos puedan seguir su camino. Así es. Así es. Haciendo un paréntesis, lo que tú dices, Catherine, para darle paso a... ¿Quién fue que levantó la mano que se me fue? Saudi. A Saudi. Haciendo un paréntesis para darte el paso a ti. Yo creo que estoy convencido, la verdad. Créame que estoy cada día más convencido. Y comentaba estos días, creo que con mi esposa, ¿no? Estábamos hablando, voy a tener que definitivamente sentarme a escribir un libro de cómo ser buenos educadores, porque con el pasar de los años tú te vas dando cuenta que la educación no solamente para tú dar, tú también recibes, tú también te formas, tú también como docente logras transformarte, ¿no? Porque la satisfacción más grande que uno siente como docente no es solamente si tienes muchos estudiantes aprobados, sino el ver la calidad humana, que tú logras sembrar en tus estudiantes. Y qué valioso, por lo menos para mí, de repente es algo iluso, pero qué valioso que tú estés en un salón de clase y tus alumnos lleguen y te quieran abrazar y te quieran compartir contigo y vamos a hacer la tarea y tal. Eso es muy nutritivo para el docente. Y qué bueno cuando tú sabes que tu alumno sale por la calle y te logra ver y te saluda con el respeto, el cariño y la admiración que tú inspiras. Eso para mí es educar. Mucho más que tú me sepas el contenido. Obviamente tienes que saber de contenido, pero cada día me va dando pistas de la capacidad de, cuando trabajo con jóvenes, de cómo la educación cambia vidas, cambia forma de ser. Por ejemplo, tengo una experiencia ahorita en el colegio donde estoy, con chicos de décimo que hemos logrado cosas increíbles. Para mí increíble porque, ¿cómo decirle? Que los chicos se abran contigo, se cuenten tus situaciones, que una clase se convierta en una posibilidad de construir, de narrar nuevas buenas historias, de mirar los valores éticos, morales como un horizonte para ser mejor persona y que luego tú puedas compartir con ellos, por ejemplo, el preparar una clase con unos mangas o preparar la clase con superhéroes. Para mí eso ha sido genial. Ha sido una experiencia muy genial. Enseñarle a él y aprender también yo a hacer podcast. Eso también ha sido muy genial. Entonces, cuando tú te das cuenta que la educación no solamente tú dar, también recibes, tú como docente también te educas. ¿Ok? Y que no son las cantidades de maestría que tú puedas tener,
lo que te da el conocimiento, te da información. Pero la habilidad de construir conocimiento lo haces a diario cuando eres capaz de mirar las pequeñas cosas como un gran eje, como un gran vínculo, como decía Paz ahí. O sea, aunque tú no tengas un día exitoso en el aula de clase, estás aprendiendo. Definitivamente. El detalle es que el sistema educativo está, que si el docente, sobre todo con las escuelas particulares, si el docente no logra controlar la manada, es mal docente. Y el docente no es para estar cuidando chiquillos, ni ser baby sister, ni nada por el estilo. El docente educa. El docente no viene a complementar las ausencias de la casa. Eso no es un docente. La escuela no es la sucursal de la casa. No pude porque no puedo dominar al muchacho, que la escuela se encarga. No es la función de la escuela. El maestro o el docente no viene a ser el papá ni la mamá del muchacho. No, tú no vienes a reemplazar a nadie. Tú vas a acompañar a alguien que de repente tenga una ausencia de ellos, pero tú no vas a ser ni mamá ni papá de su chico. No sé si estoy equivocado, pero por lo menos es lo que últimamente he ido descubriendo y sintiendo, ¿no? Y pues nada. Y eso es lo que habla también acá un poco Sabater, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar aquí el poema que Sabater describe de Pessoa, poeta portugués excelente, genial, con una prosa espectacular y con una personalidad increíble. Un hombre que en esa época, en los años 50, creo, algo así que era Pessoa, logró tener, yo lo llamo como inteligencia múltiple, porque Pessoa era un hombre que se disfrazaba de muchas, o sea, se cambiaba de personalidad muy fácilmente y la gente no sabía quién realmente era Pessoa como tal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el presente? Es algo relativo al pasado y al futuro. Es una cosa que existe en virtud de que existen otras cosas. Yo quiero solo la realidad de la realidad, las cosas sin presente. No quiero incluir el tiempo en mi haber. No quiero pensar en las cosas como presentes. Quiero pensar en ellas como cosas. No quiero separarlas de sí misma, tratándolas de presente. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Lo leemos Sí, nuevamente? sí lo entendí. ¿Qué es el presente? Es algo relativo al pasado Y y al al futuro. futuro. Es una cosa que existe en virtud de que existen otras cosas. Yo quiero solo la realidad, las cosas sin presente. No quiero incluir el tiempo en mi haber. No quiero pensar en las cosas como presentes. Quiero pensar en ellas como cosas. No quiero separarlas de sí misma, tratándolas de presentes. Alberto Caeiro. Vamos a ver, ¿quién me puede investigar quién es Alberto Caeiro? ¿Quién puede indagar un momentico que tenga acceso a la web, por favor? Y me diga quién es Alberto Caeiro. Me avisa si alguien lo logra. A ver. Profe, aquí tengo que dice que, a ver, Un escritor. un escritor. Ajá. Espera. Portugués. Ajá. Un escritor portugués. ¿Algo más? Dice que la obra más notable de él se llama El libro del desasosiego. Ajá. Tiene a ver 1, 2, 3 hermanos. Sus padres son Joaquín y la madre se llama María Magdalena. Muy bien. Pero ¿quién es Alberto Caeiro? Yo encontré que nació el 16 de abril en Lisboa
era huérfano de papá y mamá, no ejerció cualquier profesión, estudió hasta 4º grado, vivió casi toda su vida pobre y frágil. Exacto. Y al final murió enfermo y no pudo culminar una de sus obras. Muy bien, muy bien. Ahora, investígueme esta palabra que la voy a poner acá. ¿Ok? Se la voy a poner aquí por chat y luego le explico algo. Heterónimos. ¿Qué son heterónimos? ¿Qué significa la palabra heterónimos? ¿Me puede investigar alguien por ahí? Es una identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una biografía y un estilo particular. ¿Sabe quién es el autor que lo creó? Porque aquí me dice de que de los principales heteronónimos del Fernando Pessoa, Cairo fue el único que no escribió en prosa. Alegaba que solamente la poesía sería capaz de dar cuenta de la realidad. Correcto. Cairo fue descrito por el propio artónimo Fernando Pessoa como no solamente un pagano, sino como el propio paganismo. Correcto. Entonces, Alberto Cairo es un personaje inventado por Fernando Pessoa, que Fernando Pessoa le dio vida, fecha de nacimiento, todo, y escribió un personaje que hizo encarnar Pessoa para transmitir y educar a las personas con la poesía y la narrativa literaria. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Porque es un personaje también nosotros que podamos nosotros reflejar lo mejor de nosotros. Hoy la educación post pandemia necesita docentes que intentemos ser auténticos, docentes que podamos vislumbrar y podamos decir las cosas de manera decente, con palabras constructivas, con palabras positivas, con palabras optimistas, con palabras que sean puentes de encuentro y no de desencuentro, con palabras que el muchacho sienta que está en un espacio único e irrepetible para él. Que el aula de clase no se convierta en un campo de batalla, sino en la capacidad de encontrar los saberes. ¿Okay? Sí, profe, hay como dice que palabra como un contenido semántico, muy cercano a otra, que sin embargo no comparte la procedencia de una misma raíz. ¿Ya? Como ejemplo, podemos decir que toro, el más semántico, más llegado, es vaca. ¿Ya? Caballo, más llegado, es yegua. Correcto. Sí, correcto. Como si los parónimos y homónimos, ¿no? Son palabras que están siempre vinculadas pues, al hecho de buscar una analogía en la realidad. Y eso sucede muchísimo. ¿Ok? Sucede muchísimo. Vamos aterrizando para no dormirlo, porque sé que están todas dormidas por ahí. Vamos aterrizando en el avión. Me gustaría escucharles. ¿Qué intentaron comprender esta noche? ¿Qué se llevan? Y el reto que les dejo para la semana que viene. A 3 personas en particular. A Alexander, que no me respondió el reto de esta semana. Le voy a dar el reto a Ninoska. Y le voy a dar el reto a Katherine. Me gustaría que me hablen la semana que viene nuevamente sobre los retos de la pospandemia, pero desde una visión de la pedagogía escolar, de preescolar. ¿Cómo será? Imagínense por un momento cómo serán las clases de preescolar a raíz de la pospandemia. ¿Cuáles son los retos que pueden plantearse? ¿Eso se lo tenemos que responder en la otra clase? Sí, señor. Se lo dejo a su creatividad, ¿cómo lo van a hacer? De manera oral, con una presentación. ¿Vale? ¿Cómo será la educación? Mírenlo desde el punto de vista pedagógico. Después Saúl en Madrid, le voy a encomendar una misión, se me fue. Mírenlo desde la perspectiva pedagógica. ¿Cómo sería la pedagogía a usar en las clases preescolar en la era post-pandemia? ¿Sí?
¿Te expliqué? Profe, puedo explicar a mi punto de vista creativo de lo que me gusta. Claro que sí. Si quiere hablar de Montessori, puede hablar de Montessori. No, del arte. Perfecto, Del arte. buenísimo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, todo. Pero ustedes tres abren el debate. Ustedes tres van a tener la tutela para hacer la clase la semana que viene. ¿Ok? ¿Capiche? ¿O no capiche? Capiche, profe, capiche. Capiche, Ok. porque sí, está bien. Bueno, vamos a retarnos. En verdad ya casi que la estoy viviendo con los niños de la escuela. Yo estoy Excelente. bueno, es una escuelita, pero yo estoy como en maternal, porque los niños que yo estoy tratando son de 1 año y medio a 2 y medio. Y ¿Y cómo? eso está Bueno, horrible. no, pero fíjate algo. Ya que tú estás en el campo de batalla, por decirlo de una manera, ¿ok? Comienza a hacer un registro de los chicos que estuve más inquietos y empieza como, y si puede leer un poco nuevamente ¿cuál fue el nombre? A Sabater, y conectar un poco con la filosofía del desánimo, que es una lectura que deseo que lo hagan también, deseo que ustedes lean a Filosofía del Desánimo. Me gustaría escuchar también la semana que viene a Yanabel y a Maylin sobre la filosofía del desánimo. Ese texto está en la biblioteca de la plataforma. Pero en tu caso, Catherine, trata de llevar un registro a partir de mañana y todo estos días que tú vas a estar en tu trabajo, un registro, digo, copia, empieza a escribir o tomar notas de aquellos hechos que tú ves como que llaman mucho la atención. ¿Ok? Que llaman mucho la atención. Y sobre todo los niños de qué edad tienen y los vas viendo de esa manera. ¿Ok? ¿Me parece? Es estupendo, la verdad que sí, trabajar con niños de esa edad, profe. Bueno. Es muy divertido, muy creativo, pero si tú llevas el ritmo de ellos, profe, son muy participativos. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. En eso estoy de acuerdo contigo. Le digo porque ya he tenido experiencia, he dado talleres con niños de 6 a 10 años. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahorita estoy con el taller con la niña de 12 a 17 años en escuela de danza. Ahí estoy dando taller. Interesante. Fíjate que el arte lo he ido aprendiendo con los muchachos de la Ganexa, de la Universidad Ganexa. He aprendido que el arte no es solamente una cuestión simbólica, mucho más que un símbolo. Toda una expresión existencial también. Como darle un ejemplo, profe, un kids ahí. Lo que me pasó fue el momento de la clase, y fue virtual, profe. Imperativo, todo hablaban, allá. Entonces, un educador creativo tiene que ser creativo, pero para allá. De bomba. Correcto. Un docente que visualiza, ve en cada estudiante qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, a otros no. Enfoca un ambiente que a todos le guste. Correcto. Buscando una creatividad. Lo primero que hice en ese taller me asombré, hasta fue mi primera experiencia y me quedó y me gustó. Que me basé en la era actual. Sí, profe, me basé tranquilo. Pues, sí, los niños les gusta el reggae, perfecto. Por ahí me fui. Empecé por bajito, que el sonido del reggae, sí. Muchos piensan que viene de Boricua. No, es de Jamaica. Sí. Entonces, por ahí me fui, profe. Y todo el mundo, y los niños quedaron como atónicos.
Le preguntaba, ¿a quién le gusta el reggae? Todo, alzaban las manos. Pero ¿saben de dónde viene el sonido? No, bueno, un breve repaso. Y ahí me fui. Excelente. Todos quedaron en silencio, quedaron escuchando. Al último ya, ellos eran el dueño de la clase. Exactamente. Y eso es interesante. Y es un aprendizaje significativo, Alexander. O sea, porque para ellos nunca se le va a olvidar. ¿Okay? Nunca se le va a olvidar esa experiencia. Sí, a veces aquí en la casa tengo 2 niños que son tremendos, que digamos, para yo interactuarme, yo me hago el papá bailarín. Está buena esa. Está buena esa. Pero a todos nos toca. Sí, a todos nos toca. Y no es fácil. Créeme que no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Bien, Marlene, ¿iba a comentar algo? Adelante. Iba a hacerle una pregunta, profe. Cuéntame. Por lo menos la filosofía ante el desánimo, ¿hay que leerla toda o algún capítulo, alguna página en especial? Mira, yo te podría decir que lea algunas páginas especiales, pero me gustaría, si pueden, la posibilidad tuya, leerla completa, porque es son unas páginas que te van a encantar y que no te van a dejar. Si la dejas inconclusa, vas a quedar como que no con todo el contenido. Pero. De todas formas, inténtalo y léete las 5 primeras páginas. Y si no te animas, me dice y no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. ¿Te parece? Profesor, disculpe, una preguntita. Yo realmente no he hecho la tarea número 3. Quería estar bien clara en cuanto al contenido para desarrollarla. Al final, ¿es lo de la lectura o lo de el video? Ok. Me parece que los 2 recursos que coloco es para complementar uno con otro. ¿Ok? Si a ti te sirvió de inspiración el video y te dio más luces para la lectura, lo puedes tomar como referencia al crearlo. ¿Okay? Si tú te quieres enfocar solamente en la lectura, también. Si lo quieres hacer de los 2, muchísimo mejor. Ok, entonces estamos de ahí, de cualquiera de los 2 o de los 2, para hacer la infografía y entonces lo subimos. Exactamente. Es lo que, o sea, los 2 cosas, los 2 son recursos que te van a permitir guiarte en el desarrollo del módulo. ¿Ok? Y lo que yo deseo es que tú te inspires. Si vas a hacer una infografía y estamos hablando, por ejemplo, la interrogante que siempre dejo, y quieres hacerla una vez que leíste el contenido, toda la cosa, ¿quieres hacerlo netamente a la interrogante? Perfecto. Si lo quieres hacer dedicándote a los videos, también. ¿Ok? Okay. ¿Te respondí? ¿No te respondí? Sí, profe. Gracias. ¿Seguro? Sí. Lo importante es que no habla ahorita, cae para siempre. Okay. Sí, profe, una pregunta. Dígale. Esa última de la 3, la unidad 3, cierra el sábado, ¿no? La unidad. No sabría decirte ahorita. Si hay que cambiarlo, lo cambio. Sí, profe, porque dice dos. Ok, yo lo cambio. Yo la cambio. ¿Ok? No se preocupe por eso, yo la cambio. Igual la otra, profe, creo que es para la otra semana y más arriba. La 4ª actividad creo que es para el 9. Las que vienen. Ok, yo le voy a dar una extensión más, ¿ok? No se preocupe. Pero, profe, la 4ª es lo que vimos hoy. No, la 4ª lo que quería hasta anunciarla, pues la semana que viene la abordamos al número 4, pues, en principio, ¿no? ¿Sí? Por eso le estoy pidiendo que vayan leyendo la filosofía del desánimo, y ahí esa filosofía del desánimo no va a abrir muchas posibilidades, ¿ok? Yo le invito a que lo lea. Lástima que se me fue la compañera, ¿dónde está? Que no la veo. Profesor, ¿dónde está eso que quiere que leamos? A ver. Que no lo veo. Dame un momentico para buscarlo. Ajá. Porque me metí en la unidad 4, pero no lo veo como para clicar. En la biblioteca, tienes que buscarlo. Correcto. ¿En la biblioteca? ¿Dónde me meto en la biblioteca? ¿Me meto en la materia? Sí, en la misma materia. ¿Está viendo? Y ahí busca. ¿Lo está viendo? Voy.
Aquí, ¿verdad? Lo está viendo. Lo estoy proyectando. ¿Está viendo? Ya vi. Ok. Vale. Ok, listo. Sí, gracias. Aquí en biblioteca, usted puede buscar el recurso ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, ya. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno. Sí, profe, una pregunta. Dígame. Una pregunta. El tema número 3, usted nos dijo que podemos escoger sea de la lectura o el video, pero basado en las preguntas que usted nos dejó ahí. Si le queda respuesta, me gustaría que le diera respuesta, sí, lo puede usar también. Si tú quieres agregar algo tuyo personal, también lo puedes agregar. ¿Ok? Las preguntas que están ahí en el módulo. En el módulo, sí. Que te sirvan pues de inspiración, perfecto, buenísimo. ¿Ok? Ajá. Buenísimo. Ok. ¿Vale? Profe, lo del tema 3 podemos hacerlo en Word. A ver, dame un momentico, pero no. ¿Cuál es el tema 3? ¿Qué te dice el tema 3? Déjame un momentico buscarlo para poder responderte, porque no. Profe, es la infografía. La infografía puedes hacerlo en Word, la puedes hacer en PowerPoint, la puedes hacer en Canva, en la aplicación que tú consideres importante. Si la haces en Word, no tengo problema. Ustedes saben, Canva es facilito hacerlo. Ahí está la opción para uno subir las imágenes, tú escribes la información que quieres colocar, le das forma, color, está bien chévere trabajar en infografía en Canva. Sí, porque ya tiene plantillas y realmente es solo poner el contenido. Correcto. Sí, pero yo utilizo celular. Ok, entonces trabaja. Ahí, eso yo lo uso en el celular. Sí, si no tiene, Bueno, si te complica. La primera mía se la envía el profesor hecha a mano. Sí, yo sé. Y la recibo así también. Ok. Si pero bueno, Ana María, tú puedes hacerla en el celular. Si vas a la aplicación, la puedes hacer, esa es gratis. Sí. Sí. Si se te complica la existencia, no se preocupe. ¿La hago a mano? La hace a mano y yo con mucho gusto la recibo. Por lo menos este profesor sí la recibe, no se pone con esa. No, se bloquea. para atrás los demás profesores que también me han dado clases reciben lo que yo hago a mano. Perfecto. Por lo menos la profesora de matemáticas, los talleres de los cuadros que estamos haciendo, yo se lo he hecho a mano porque esa es la única manera que tengo. Perfecto, bueno, hágale. Profe, y es la mejor. ¿Qué cosa? Uno entregar el trabajo a mano porque uno lo resuelve. Claro. O sea, pues digo, yo no me opongo. Hay docentes que son muy tecnológicos y dicen que no. Pero para mí sí. No hay problema por eso. Okay. Bueno, profe, sí, bueno, en este momento lo que yo estoy usando más es la plataforma Prezi y Padlet. Es buena, son buenos. Si lo quiere hacer también ahí, no hay ningún problema. Uno simplemente comparte bien el enlace, que no esté bloqueado y que uno pueda tener acceso a él. ¿Ok? No tengo ningún problema por eso. ¿Vale? Y bueno. ¿Alguna inquietud más, mi gente buena? Pues ya estamos todos capiche. Sí, porque ya me tengo sueño. Yo también. Yo también. Tengo una jornada bien difícil. Madrugo todos los días a las 4 de la mañana. Bueno, yo no tanto, pero por ahí vamos también, igual. ¿Ok? Bueno, mi gente buena, les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos la semana que viene por acá, por este Vaticanal. Y aquí en Ciudad Gótica, junto con mi compañero invisible que está acá. ¿Ok? Hasta luego. Que tengan una feliz noche. Profe, que tenga buenos sueños. Chao, que descansen. Chao, que descansen. Igualmente, ya saben, la semana que viene, Alexander,